Bien, yo voy a estar hablando sobre los cálculos de parámetros estadísticos. Primero tenemos una breve introducción. La minería de datos es el proceso de analizar grandes conjuntos de datos para descubrir patrones, tendencias y relaciones que pueden ser útiles para tomar decisiones informadas. En términos generales, se utiliza para descubrimiento de conocimientos, identificar patrones ocultos y relaciones en los datos que no son evidentes a simple vista. Predicción. Utilizar datos históricos para predecir futuros comportamientos o tendencias. Segmentación. Agrupar datos en categorías o clusters para entender mejor las características de diferentes grupos. Detección de anomalías. Identificar datos que no siguen el patrón esperado, lo cual es útil en la detección de fraudes o errores. Optimización. Mejorar procesos y operaciones mediante el análisis de datos para encontrar las mejores prácticas y estrategias. En resumen, la minería de datos nos ayuda a transformar grandes volúmenes de datos en información valiosa y accionable, facilitando la toma de decisiones en diferentes campos como el marketing, la salud, finanzas y más. Cálculo de parámetros estadísticos, medias, variancias y correlaciones. La media es el promedio de un conjunto de datos y se calcula sumando todos los valores y dividiéndolos por el número total de valores. Es una medida de tendencia central. La varianza mide la dispersión de los datos respecto a la media, indica cuánto varían los datos en relación con la medida. Desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza y proporciona una medida de la dispersión en la misma unidad que los datos originales. Coeficiente de correlación mide la relación lineal entre dos variables. Su valor oscila entre -1 y 1, donde 1 indica una correlación positiva perfecta y -1 una correlación negativa perfecta y 0 ninguna correlación. Técnicas bayesianas. Las técnicas bayesianas utilizan el teorema de Bayes para actualizar la probabilidad de una hipótesis a medida que se obtiene una evidencia. Este enfoque es útil en situaciones donde se necesita incorporar información previa y ajustar las probabilidades con datos nuevos. El teorema de Bayes se expresa como prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis es un procedimiento para determinar si una afirmación sobre una población es consistente con los datos muestrales. Involucra formular una hipótesis nula y una alternativa y usar pruebas estadísticas para decidir si rechazar la hipótesis nula. Los pasos típicos que incluyen son formular la hipótesis nula y alternativa, seleccionar un nivel de significancia, recoger y analizar los datos muestrales, calcular la estadística de prueba y tomar una decisión basada en el valor P o los valores críticos. Técnica de regresión lineal. La regresión lineal se utiliza para modelar la relación entre una variable dependiente y una o más variables independientes. La forma más simple de la regresión lineal es que ajusta una línea recta a los datos para predecir valores. Análisis multivariante. El análisis multivariante examina múltiples variables simultáneamente para entender sus relaciones y efectos conjuntos. Esto incluye técnicas como el análisis de componentes principales, PCA, análisis factorial y regresión múltiple. Estas técnicas permiten reducir la dimensionalidad de los datos y encontrar patrones subyacentes. Luego tenemos el análisis clúster. El análisis clúster agrupa datos en clústeres o grupos basados en similitudes. Es útil para segmentar datos y encontrar estructuras naturales en los datos. Métodos comunes que incluyen K-means y análisis jerárquico. El algoritmo K-means, por ejemplo, funciona interactivamente para minimizar la variabilidad dentro de cada clúster.
Otras herramientas estadísticas, diagramas de Pareto, identifican las causas más significativas de un problema. Diagramas de Ishikawa ayudan a identificar las causas raíz de un problema. Histogramas muestran la distribución de frecuencia de los datos. Gráficos de control monitorean la estabilidad de un proceso. Diagramas de dispersión muestran la relación entre dos variables. En conclusión, la minería de datos y las herramientas estadísticas son esenciales para analizar grandes volúmenes de datos y extraer información valiosa. Aquí están los puntos clave. Cálculo de parámetros estadísticos, la media, varianza y correlación son fundamentales para entender la tendencia central, la dispersión y las relaciones entre variables. Técnicas bayesianas. Utilizan el teorema de Bayes para actualizar probabilidades con nueva evidencia, siendo útiles en situación con información previa. Prueba de hipótesis. Permite determinar si una afirmación sobre una población es consistente con los datos muestrales. Técnica de regresión lineal. Modela la relación entre variables dependientes e independientes, facilitando la predicción y el análisis de tendencias. Análisis multivariante. Examina múltiples variables simultáneamente para entender sus relaciones y efectos conjuntos. Análisis clúster. Agrupa datos en clústeres basados en similitudes, útil para cementar datos y encontrar estructuras naturales. Otras herramientas incluyen diagramas de Pareto, Ishikawa, histograma, gráficos de control, diagrama de dispersión. Cada uno de estos son aplicaciones específicas para el análisis de datos. Estas técnicas y herramientas permiten a los analistas transformar datos masivos en información accionable, facilitando la toma de decisiones informadas en diferentes campos como el marketing, la salud y las finanzas.